Bueno, igual les voy a compartir mi pantalla. Entonces, no sé si alguno de ustedes tiene alguna inquietud con respecto a la tarea 4, a cada uno de estos pasos que hay que desarrollar. Una inquietud, profe. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Profe, el primer punto, el primer paso es basado con el de la otra actividad anterior. El primer paso, perdón, no lo estoy escuchando bien, es que está lloviendo a cántaros por acá. Digamos, digamos en el principio de la actividad, ese wallpaper toca, relacionado con la actividad anterior, digamos, del procedimiento que tiene en la empresa como tal. No, el working paper es una investigación, ¿sí? Hay que buscar acerca de las temáticas de los tres temas que están allí indicados, pero el working paper no se aplica al proceso que cada uno seleccionó. Hay que tener en cuenta que el working paper es grupal, ¿sí? Se desarrolla uno solo para todo el grupo. Bien, entonces no podríamos trabajarlo para los procesos de todos, ¿sí? Entonces, el working paper solamente vamos a hacer una indagación, una revisión bibliográfica de esas temáticas. Vamos a hablar en términos generales de esas temáticas, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se aplican? ¿Qué resultados se pueden obtener a partir de aplicar esas herramientas? ¿Sí? Entonces, se trabaja en términos muy generales a partir de esas temáticas. No se aplican en el proceso, ¿sí? Lo que vamos a aplicar o lo que va a aplicar cada uno de los estudiantes al proceso que seleccionó en la tarea anterior son los pasos 2 en adelante, ¿no? 2, 3, 4 y 5, es decir, el componente independiente o individual. Ahí es donde cada estudiante sí va a aplicar el proceso que seleccionó en la tarea anterior, ¿sí? Ah, listo, profe, vale, gracias. Porque sí, se tiene esa confusión en algunos estudiantes que aplican el proceso al working paper y no. El working paper, paper es general, se trata de una investigación que hacen todos los integrantes del grupo acerca de esas temáticas que estamos trabajando en el componente individual. ¿Sí? Entonces no debemos aplicarlo al proceso. Ujú. Sí, señor. Entonces, no sé si han tenido alguna dificultad en cuanto a la aplicación de los cursogramas, de los diagramas, alguna dificultad para identificar aquí cada uno de estos puntos, lo que se debe hacer. Entonces, no sé, vamos revisando acá a ver en qué aspectos por allí identificado donde más pues ocurren esos fallos, ¿no? De pronto que no estamos aplicando correctamente lo que pide la guía de actividades. Pues como les decía aquí en el paso uno, que es el working paper, eso es un trabajo grupal en donde cada uno de los integrantes va a hacer aportes con base en una estructura que tenemos para este working paper que ya habíamos trabajado en la tarea 2, ¿cierto? Pues la idea es seguir esta estructura, realizar un resumen, una introducción, ¿cierto? Un desarrollo del tema, metodología no tanto, es más bien desarrollo del tema en donde vamos a trabajar esas tres temáticas que se proponen allí en la guía de actividades, ¿sí? Luego una discusión, las conclusiones y obviamente pues los referentes bibliográficos. Aquí en el working paper, bueno, en la tarea anterior también cometíamos por allí muchos errores, ¿cierto? Al momento pues de redactar el documento, ¿sí? Entonces, bueno, aquí la plantilla nos ayuda bastante a identificar qué es lo que debe tener cada una de estas partes, ¿no? Cada una de estas componentes. Entonces, recordar que en el resumen, pues no puede ser tan corto y tampoco tan largo, ¿cierto? Mínimo 100, máximo 250 palabras. Y aquí, pues, es presentar la idea general, ¿no? De lo que vamos a trabajar. En este caso, pues, esas herramientas que nos ayudan a describir y analizar los procesos, ¿sí? Pueden ser productivos o de servicios. ¿Mm?
algunas palabras clave y esto lo vamos a hacer nuevamente o a repetir acá en el abstract, simplemente lo vamos a pasar a inglés y lo mismo con las palabras clave. Bien, básicamente eso es el resumen. En la introducción hay unos aspectos importantes que debemos realizar, aquí están indicados, ¿cierto? Entonces, acá en la introducción vamos a presentar el tema y la relevancia del estudio. Es decir, vamos a describir en términos generales lo que vamos a hacer, ¿no? En este caso, pues a trabajar con estas herramientas de descripción y análisis de los procesos. Bien. Esto es importante, revisión del estado del arte, entonces vamos a indagar qué autores han trabajado acerca de estas herramientas, ¿sí? Y los vamos a referenciar con normas APA. Bien, eso es lo importante acá. Marco teórico, bueno, eso está integrado también con el estado del arte, entonces aquí podemos describir un poco más la temática, ¿no? Dentro de ese marco teórico. Esta parte también es importante dentro de la introducción, ¿no? Vamos a elaborar un párrafo allí casi al final de la introducción donde vamos a plantear el objetivo. Entonces, esta investigación o este artículo, este trabajo pretende, ¿cierto?, identificar los aspectos relevantes de el estudio, ¿sí? Entonces, un objetivo, alguna meta, ¿cierto?, se debe evidenciar allí dentro de la introducción. Y finalmente aquí de la introducción vamos a hacer una presentación, como lo dicen acá, ¿no? Simplemente vamos a indicar cómo va a estar estructurado el artículo, que vamos a desarrollar dentro del artículo en términos generales. Bien, entonces esos son los aspectos importantes que debemos tener en cuenta cuando elaboremos la introducción del working paper. Aquí en el segundo capítulo del artículo, bueno, vamos a desarrollar el tema. Como les decía, ¿y qué es desarrollar el tema? Pues vamos a tomar esas tres temáticas que nos piden aquí en la guía de actividades: herramientas de registro y análisis, diagramas de procesos, análisis del trabajo, movimientos y tiempos y procedimiento para el estudio de tiempo. Entonces vamos a abordar cada una de esas temáticas y la idea es poder contextualizar un poco acerca de esas temáticas, ¿no? Por aquí nos indican que la idea es poder responder a este tipo de preguntas, ¿no? Para cada una de estas temáticas. Entonces, ¿qué son las herramientas de registro de análisis? ¿Cierto? ¿Cómo están conformadas esas herramientas o qué tipo de herramientas podemos tener allí o qué tipo de diagramas de procesos podemos utilizar para poder representar un proceso, ¿no? ¿Cómo se utilizan? ¿Sí? ¿Y qué resultados podemos obtener al aplicar ese tipo de herramientas? ¿Listo? Pues para cada una de estas temáticas vamos a tratar de responder esas preguntas, vamos a contextualizarlas allí. Bien, entonces en eso consiste pues el desarrollo del tema que tenemos acá. Bien, bueno, ahí se me esconde por acá. Bien, el otro punto, el otro capítulo del Working Paper es la discusión, ¿sí? Aquí es importante, pues, indicar, ¿cierto? Como esos hallazgos, lo que se indagó, lo que se averiguó, ¿cierto? Lo que se consultó acerca de estas tres temáticas, identificar como aquellos aspectos más relevantes, ¿sí? Y esos aspectos más relevantes que identificamos, poderlos comparar con los autores que consultamos aquí en el estado del arte de la introducción. Aquí identificamos, consultamos diferentes autores que trabajaron también esa temática. Entonces, la idea es que a partir de eso que encontremos podamos comparar. Ah, este autor trabajó este tipo de diagrama para estas cosas, ¿no? O utilizó o llegó a estos resultados en la aplicación de estos diagramas, ¿sí? Y eso lo podemos evidenciar acá. También nosotros encontramos que eso se pueden utilizar para tal y tal cosa, ¿sí? Es poder realizar ese tipo de comparaciones de lo que encontramos, ¿cierto? En nuestra investigación con lo que otros autores han trabajado. ¿Listo? Esa es la parte importante aquí en la discusión. Y en las conclusiones, bueno, vamos a identificar, ¿cierto?, todo aquello que consideremos más relevante de lo que indagamos de esas temáticas. Y aquí hay tres aspectos importantes en las conclusiones, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué implicaciones o para qué pueden servir estas herramientas a nivel de la ingeniería industrial? ¿Cierto? Aquí directamente no está, pero lo están planteando en la guía de actividades, ¿no? Creo que por acá, acá. Dentro de las conclusiones se debe incluir al menos un comentario acerca de la importancia del estudio del tema investigado desde la perspectiva de la ingeniería industrial.
Entonces, en la ingeniería industrial o un ingeniero industrial, ¿para qué le sirven este tipo de herramientas? ¿Cierto? ¿Cómo las podría utilizar allí en un proceso determinado? Bien. Y otro aspecto importante aquí en las conclusiones es esta parte, ¿no? Limitaciones del trabajo, de esa investigación que ustedes realizaron, ¿sí? ¿Qué les faltó hacer? Dependiendo, pues, de la investigación que hayan realizado. Bien. Y con base en eso que ustedes indagaron también, ¿qué se podría trabajar más adelante acerca de esas temáticas? ¿Sí? ¿En qué aspectos de pronto ustedes consideran que se podría profundizar, ¿no? En cuanto a estas temáticas. ¿Listo? Entonces, esos son los tres aspectos importantes de las conclusiones. ¿Listo? Porque pues a veces no nos fijamos acá bien en lo que pide la plantilla y pues hacemos algo muy general, ¿cierto? Pensamos que una introducción, bueno, es describir, como comenzar allí a describir acerca de las temáticas que vamos a trabajar y ya. Pero pues aquí tenemos unos parámetros, unos puntos, ¿cierto? Que nos indican qué es lo que debemos hacer en cada uno de estos capítulos y que debemos seguir obviamente pues para que cumpla pues con lo que exige la guía de actividades. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al working paper, al trabajo colaborativo. Esta es la única parte colaborativa que hacemos en las tareas de este curso, el working paper. De los pasos 2 en adelante, en todas las actividades vamos a hacer trabajo independiente. Con el proceso que seleccionamos, ¿cierto? Inicialmente en la tarea 2, vamos a ir aplicando en cada una de las tareas pues lo correspondiente, ¿sí? Para aplicar un estudio de ingeniería de métodos, que es lo que se pretende hacer. Vamos a ir trabajando cada una de esas etapas del estudio, de un estudio de ingeniería de métodos o de diseño del trabajo, que es lo mismo. ¿Listo? Bueno. Bien, ¿hasta aquí alguna inquietud acerca del working paper? Bueno, el paso 2 en adelante, entonces vamos a hacer la aplicación, ¿no? Con ese proceso que ya teníamos seleccionado. Entonces, ¿qué nos piden aquí en el paso 2? Bueno, importante acá indicar la documentación, ¿sí? ¿Qué voy a consultar de ese proceso, cierto? Para poder recopilar información. ¿Sí? No todo puede ser observación directa, porque es otra de las alternativas y la plantean acá. Y ya lo veníamos haciendo desde la tarea anterior, ¿no? Por eso dice aquí realizado en la tarea 2. Para eso se hizo el diagrama IDEF 0, ¿cierto? También se aplicaron allí indicadores de gestión para poder identificar algunos aspectos de ese proceso que estamos trabajando. Bien. Pero la idea aquí de la revisión de la documentación es indicar, ¿no? Si existen manuales o si la empresa tiene diagramas o tiene recetas, bueno, dependiendo del proceso, ¿no? Si tiene registros de alguna cosa, así sea un proceso pequeño, debe haber algún registro, algún procedimiento, ¿cierto? Entonces, aquí no es que vayamos a colocar el procedimiento todo, ¿cierto? Porque pues obviamente muchas empresas no van a compartir esta información, simplemente vamos a indicar, bueno, existe un manual del procedimiento tal. ¿Listo? Eso lo voy a revisar y me sirve tal vez para identificar este tipo de cosas y ya, nada más, simplemente lo vamos a indicar, ¿no? ¿Qué documentos, qué diagramas podemos, qué registros, ¿cierto? Podemos revisar allí en ese proceso que nos ayuden, ¿cierto? A conseguir la información que necesitamos. ¿Para qué? Para poder desarrollar aquí principalmente los diagramas de procesos. ¿Listo? Porque allí pues se requiere cierta información de tiempos, de las actividades que se desarrollan, quiénes son los responsables de realizar esas actividades, ¿cierto? Ese tipo de información lo necesitamos para desarrollar los cursogramas o los diagramas de proceso. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer en el paso 2. En el paso 3 vamos a desarrollar los cursogramas. Entonces, antes de desarrollar esos cursogramas, porque aquí también empezamos a hacer los cursogramas, pero no realizamos esta parte que es importante, ¿no? Entonces, a partir de eso que consultamos en el paso anterior, de esa documentación o de esa observación directa, vamos a identificar cada una de las tareas, como lo llaman acá, componentes básicos o elementos de trabajo, actividades o tareas que conforman ese proceso que estamos analizando, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un listado de esas actividades, porque son las que necesitamos allí para poder desarrollar los cursogramas. Entonces, inicialmente las identificamos, ¿listo? Y en el siguiente puntico que tenemos acá en el paso 3, vamos a detallar,
¿sí? ¿En qué consiste cada una de esas tareas o actividades que conforman el proceso? ¿Listo? Entonces es necesario describir de qué se trata esa actividad, ¿sí? Y aparte, pues también indicar si tenemos esa información, porque puede que no se tengan, ¿no? Recursos que se puedan utilizar para desarrollar esa actividad. Los tiempos, ¿cierto? De todas maneras, esos tiempos los vamos a utilizar aquí más adelantico en los diagramas de cada una de esas actividades o tareas y los responsables, ¿no? ¿Quiénes son los encargados de desarrollarlas dentro del proceso? ¿Listo? Por lo menos esa información básica que la podamos indicar para cada una de las actividades. ¿Listo? Y ahora sí, con esa información, pues vamos a elaborar los diagramas. ¿Bien? Entonces, bueno, por aquí nos hablan de diagrama de flujo, ¿cierto? Que es un diagrama, pues, básico que utiliza una simbología, ¿sí? Entonces, es importante que revisemos esa parte, ¿no? Ya en los CIPAs que se hicieron previamente, pues se habló un poco de esto, ¿no? De ese tipo de diagramas. Entonces, un diagrama de flujo es algo muy sencillo que nos indica principalmente la secuencia del proceso, ¿sí? Permítame acá ver si en esta presentación, por acá, se utiliza este tipo de simbologías, ¿no? El círculo para representar operaciones, transporte, una flecha que apunta hacia el lado derecho, inspecciones, un cuadrado, almacenamientos, un triángulo invertido, demoras, una D, y de pronto también pueden existir actividades combinadas, principalmente operaciones e inspecciones, ciertos círculos y cuadrados que se combinan o que se realizan simultáneamente, ¿no? Se puede estar haciendo un proceso no sé, de pulido, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que se hace ese proceso de pulido, se está validando que cumpla con algunas características ese pulido. Bien, entonces sería una actividad combinada. Bien, entonces estos son los símbolos que vamos a utilizar, ¿cierto? Para poder generar ese diagrama de flujo. Bien, los vamos a unir con líneas verticales, ¿cierto? Que nos ayudan a identificar la secuencia del proceso, qué es lo que va primero, qué actividad va primero, qué actividad va después, ¿sí? Lo realizamos de manera vertical. Diagrama de flujo, pues muy sencillo para poder identificar en un solo vistazo, ¿cierto? Cómo interactúan, ¿cierto? Esas actividades dentro del proceso. Bien, principalmente la secuencia, como les decía, ¿no? ¿Qué actividad se desarrolla antes de? Bien, entonces este diagrama lo podemos realizar de esta manera. Bueno, y tenemos otros dos diagramas. Aquí hablan de mapas de procesos. En realidad son los cursogramas, ¿cierto? Los dos que tenemos allí como ejemplo en el anexo. Entonces, para esos mapas de proceso o cursogramas, bueno, en realidad es lo que estamos manejando acá. Entonces tenemos dos, ¿no? El cursograma sinóptico que tiene una estructura como estas, ya de pronto lo revisamos un poco más al detalle, y el cursograma analítico, ¿no? Que también tiene una estructura como estas. Incluso en los foros les compartí unas plantillas para que les quede más fácil, ¿no? Porque pues a veces los estudiantes solo hacen aquí el desarrollo de ciertos símbolos y bueno, describen aquí algunas cosas, pero pues hay que tener en cuenta que estos diagramas es necesario que tengan un encabezado con la información relevante del proceso y que tengan unos resúmenes que nos ayuden a interpretar, ¿no? ¿Qué tantas actividades se están desarrollando? ¿Qué tantos tiempos se están trabajando? Distancias. Eso es lo que nos ayuda aquí a identificar precisamente en dónde es que está fallando el proceso y en dónde lo podemos mejorar. Porque la finalidad de estos cursogramas o diagramas es eso, ¿no? Poder identificar cómo está trabajando el proceso actualmente, ¿cierto? Poder identificar en qué parte está fallando y por allí poder introducir mejoras al proceso, ¿sí? Para disminuir tiempos o para disminuir distancias, para disminuir costos. Esa es la idea de estos diagramas, para eso es que se utiliza. Bien, bueno, entonces en este cursograma sinóptico, bueno, se utiliza principalmente para poder identificar en qué parte del proceso se van agregando materiales, materia prima, ¿cierto? Al producto que se está elaborando. ¿Sí? Se utiliza principalmente para ensambles, pero bueno, también se puede utilizar un cursograma sinóptico sencillo para describir cualquier proceso. ¿Listo? Entonces, en este cursograma sinóptico, si ustedes revisan acá el ejemplo,
solamente tenemos círculos y cuadrados, ¿cierto? No hay más. Entonces, aquí solo vamos a describir las operaciones del proceso y las inspecciones del proceso. Bien. Entonces, bueno, por aquí en la presentación, ¿qué es una operación? ¿Qué es una inspección? Porque eso también es importante conocerlo, ¿no? ¿Cómo hacemos para decir que, bueno, es que esta actividad es una operación o que esta actividad es una demora o es un almacenamiento, ¿no? Entonces, bueno, aquí algo de la presentación. Esto fue del CIPAS del, sí, del curso anterior. Entonces tenemos acá, operación, modifica, transforma, agrega valor al producto o servicio. Eso es una operación. Aquella que agrega valor o que modifica el producto, que le cambia las características físicas o químicas del producto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un proceso de lijado cambia el producto, ¿cierto? Un proceso de pintura, ¿sí? Una operación más bien de pintura, ¿bien? O de ensamble, ¿listo? Esas son operaciones y las vamos a identificar con este símbolo, ¿bien? A diferencia de las inspecciones, obviamente aquí ¿qué vamos a hacer? Examinar, comprobar según los criterios de calidad. Vamos a validar que cumpla con algún estándar, ¿no? Entonces, eso es una inspección. Transportes, obviamente, donde haya pues movimiento de un lugar a otro. Las esperas, aquí, bueno, estas son las que debemos evitar en los procesos, pero pues en muchos procesos podemos identificar varias esperas, ¿no? O demoras, ¿bien? Entonces, según lo que tenemos acá, es interferencia en el flujo, detención del proceso por condiciones internas o externas, ¿bien? Entonces, siempre que el proceso se detenga por alguna condición, porque falta material, ¿cierto? Porque, no sé, la máquina constantemente falla, ¿cierto? Entonces hay que considerar unos tiempos de espera para que revisen la máquina, para que le hagan mantenimiento cuando el proceso se está ejecutando y por lo regular se gastan 10 minutos. Entonces hay que considerar esa espera. ¿Bien? Una espera no es, por ejemplo, un proceso de, no sé, fermentación de la cerveza. ¿Sí? Eso ya no sería una espera. ¿Por qué? Porque en esa espera, en ese tiempo, ¿cierto? Es necesario que cambien las características químicas de ese producto, ¿no? Sería una operación, esos procesos de fermentación. Así no se le esté haciendo nada, simplemente se tenga allí esperando a que se fermente ese producto. No se trata de una espera, sino de una operación. Bien, entonces debemos identificar adecuadamente, ¿no? ¿Qué tipo de actividad o de tarea es la que se está trabajando, ¿no? Porque de esto depende, pues, las decisiones que se vayan a tomar a partir de la interpretación de los cursogramas, ¿sí? Entonces, un cursograma me puede decir, no, es que tenemos 5 esperas en este proceso, 5 demoras, pero resulta que esas no son demoras, no se pueden eliminar del proceso porque es necesario tener un tiempo allí esperando a que la cerveza se fermente, ¿cierto? Entonces no la podemos eliminar. Hay que considerarla dentro del proceso, no es una demora. Bien, porque la idea de esos cursogramas también es eso, ¿no? Poder identificar si tenemos muchas actividades que no agregan valor al producto, ¿no? La actividad principal que agrega valor al producto son las operaciones, ¿sí? Esas son difíciles de eliminar más no se deberían ni eliminar, ¿no? Porque forman parte del proceso, ¿bien? Pero el resto sí se podrían disminuir o eliminar. Todas estas otras actividades no agregan valor al producto como tal, ¿bien? Entonces, la idea es poderlas reducir o eliminar, principalmente las demoras, ¿no? Que son las más críticas, ¿bien? Los almacenamientos, pues sí, son necesarios, pero pues hay que considerar también los mínimos posibles, ¿no? Lo mismo sucede con las inspecciones. ¿Listo? Y lo mismo con los transportes. Bien, mover los materiales de un lugar a otro, esto genera utilización de recursos, genera costos adicionales, ¿no? Y lo mismo esto por acá, las inspecciones también generan utilización de recursos y sobrecostos. Bien, pues dependiendo de la calidad que se quiera ofrecer al producto, pues asimismo es necesario planear la cantidad de inspecciones necesarias para esa calidad. Bien. Bueno, ok. Entonces, en este cursograma sinóptico, pues vamos a trabajar solamente las operaciones y las inspecciones. Entonces, les explico por acá.
más o menos cómo puede estar estructurado. Bueno, entonces yo por ahí les compartí la plantilla, ¿cierto? Para que no nos quede tal cual como lo tenemos en esta imagen en la plantilla que les compartí, ¿no? Porque es un poco más básica en el Excel que les compartí en los foros. Pero la idea general es poder tomar todas las operaciones y las inspecciones del proceso. Les voy a explicar esto para que este proceso, que es uno de ensamble, ¿cierto? Entonces, la idea general de este diagrama, como les indicaba anteriormente, es poder identificar esos materiales, materias primas que se necesitan y se van agregando en cada una de las etapas del proceso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, esto es para fabricar un termostato. ¿Sí? Entonces, la actividad es el ensamble o el montaje de ese termostato tipo cinta. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos una serie de columnas, ¿cierto? En donde vamos a plasmar o vamos a indicar las operaciones y las inspecciones de cada uno de los componentes de ese producto, de ese termostato. Bien. Entonces, por ejemplo, este termostato requiere, bueno, aquí sí creo que falta esa información, solamente está, bueno, aquí sí no está la información específica de cada uno de los componentes, ¿no? Se supone que esto es uno de los componentes que se va a ensamblar. Es que aquí no, un poquito más pequeño. Entonces, si lo miramos acá completo, este componente requiere estas dos operaciones y finalmente esta inspección, ¿sí? Y requiere este material, ¿no? Alambre de acero con determinadas características, ¿listo? Entonces, fíjense que este componente se va a ensamblar, para eso son estas líneas, ¿no? Verticales para que nos indiquen la secuencia y horizontales para que nos indiquen en qué parte del proceso o en qué otro componente va a ir ensamblada esa parte. ¿Listo? Entonces, fíjense que este componente de acá va a ir ensamblado después de realizar esta operación en esta otra parte o en esta otra componente del producto. ¿Listo? Y lo mismo está de acá. Esta es una componente tal vez más pequeña que se va a ensamblar en esta parte después de esta operación, ¿no? De esta otra componente más grande. ¿Listo? La idea es poder trabajar en el lado derecho la componente principal, ¿sí? Y a esa componente principal irle agregando los subcomponentes. ¿Listo? Entonces, fíjense que este componente requiere este subcomponente y este otro subcomponente. Y se van a agregar en esta parte o en estas etapas del proceso. Y luego ya cuando tengamos esta componente ensamblada, la vamos a agregar a la componente principal, después de haber realizado esta inspección. Bien. Entonces, esa es la idea general pues, de un cursograma sinóptico. Puede que su proceso no tenga componentes, no sea un proceso de ensamble, ¿cierto? Que es la mayoría. Bien. Eso no quiere decir que no podamos utilizar un diagrama como estos. Entonces, si no tenemos componentes, pues simplemente el cursograma sinóptico nos va a quedar una sola columna, ¿cierto? Una sola columna. Y lo que vamos a hacer acá es simplemente irle agregando la materia prima. ¿Sí? Entonces, no sé, una panadería, vamos a elaborar tal tipo de pan. Bien. Entonces, al comienzo, ¿qué necesitamos? Harina, huevos, sal, ¿cierto? Entonces, la vamos a indicar acá al comienzo. Entonces, acá hay un proceso de amasado tal vez, ¿cierto? Tal vez se inspecciona la calidad de esa masa. Bien. Pues van agregando inspección, que se necesita. Pero más adelante se necesita, no sé, algún otro tipo de material. Eh, no sé, se le agrega otra vez huevo, no sé, más adelante dentro del proceso, ¿sí? Entonces ahí lo van agregando con líneas horizontales. Van indicando como lo tenemos acá, algo como esto, ¿no? Fíjense que en esta parte del proceso necesitamos unos tornillos con estas características, M70. Bien. Entonces, después de la inspección, para realizar esta operación necesitamos estos tornillos, ¿no? O acá necesitamos, después de esta operación y antes de esta, lubricantes. Bien, para poder hacer esta actividad, ¿no? Esta operación, lubricar y colocar inserto de apartamiento de montaje. Bien, entonces nos quedaría de esa manera una sola columna con operaciones e inspecciones, pero pues es necesario que vayamos también indicando acá las materias primas que se necesitan en alguna parte de esas actividades o etapa de proceso. ¿Listo?
Entonces, para eso sirve el cursograma sinóptico, para poder validar en dónde se van agregando materiales dentro del proceso. ¿Listo? Bueno, no olviden diligenciar aquí la tabla de resumen, es importante para poder identificar si tenemos muchas inspecciones en ese proceso, ¿sí? Y lo mismo, poder comparar la cantidad de operaciones con la cantidad de inspecciones. Obviamente la cantidad de operaciones por lo regular, ¿no? Va a ser siempre mayor que la cantidad de inspecciones. Y asimismo los tiempos totales, ¿no? De todas las operaciones los vamos a sumar y los tiempos de todas las inspecciones los vamos a sumar y los vamos a indicar. Bien, y los vamos a totalizar. Bueno, en el formato pues está allí en la parte de abajo el resumen, está incluso formulado para que simplemente coloquemos allí la información y se totalice pues la cantidad de actividades, en este caso operaciones e inspecciones, y los tiempos totales, ¿no? Bueno, bien. Y el otro cursograma, que también les compartí una plantilla, es el analítico. Este diagrama incluye ahora sí todas las actividades del proceso, operaciones y inspecciones, pero también transportes, demoras y almacenamientos. Ese formato que les compartí está formulado para que les vaya contabilizando la cantidad de actividades en el resumen y les vaya totalizando también las distancias y los tiempos, que es la información relevante de este diagrama. ¿Listo? Entonces, a medida que vayamos colocando acá las distancias y los tiempos, pues nos va a ir totalizando aquí en la parte de abajo y también va a ir totalizando eh, aquí. ¿Listo? Aquí tenemos el total. Bueno, les compartí la plantilla y por ahí evidencio que tal vez no lo han utilizado bien para que les totalice. Algunos han copiado los símbolos, copian este círculo azul y lo van pegando aquí abajo. Pues bueno, en el diagrama no queda mal, pero pues no les va a ir contabilizando acá. Para que les contabilice aquí en el resumen tendría que colocarle una X o simplemente copiar ese puntico. Ahí les dejé en la primera fila quedó un puntico, ¿cierto? Y ahí les desaparece una operación porque va a ir contabilizando esos punticos. Bien, entonces no es sino copiar el puntico y pegarlo donde lo necesita. ¿Listo? Y nos va a quedar de esta manera. Luego unimos con líneas. Esto es importante también, ¿no? Unir todos esos punticos o las X que hayan utilizado allí para que evidentemente perdón, o se evidencie más bien el flujo del proceso. ¿Sí? Por eso se llama aquí curso, bueno, también lo conocen como diagrama de flujo del proceso. ¿Sí? Aquí, bueno, cursograma analítico, pero también se conoce así, ¿no? Diagrama de flujo. Nos evidencia la secuencia de las actividades a partir de estas líneas. Bien. Bueno, entonces ese sería el cursograma analítico. Aquí obviamente diligenciar la información del encabezado para poder identificar pues esos aspectos relevantes del proceso. ¿Listo? Bueno, ¿qué más les digo de acá? Por lo pronto para esta actividad, para esta tarea 4, vamos a elaborar solamente el cursograma analítico actual. Aquí se va diligenciando esta primera columna. En la primera pestaña es Excel, porque ese Excel tiene dos pestañas, ¿no? Una primera pestaña o es este cursograma actual y es el que vamos a elaborar para esta actividad. Bien, si ustedes revisan allá la segunda pestaña, bueno, miremoslo por acá para mostrarles. Entonces acá, ahí están, en la primera pestaña que es el actual. Cómo se está desarrollando el proceso actualmente en la empresa. ¿Listo? El proceso que estamos analizando. Es como les decía, aquí vamos copiando si tenemos ahora una inspección y pues automáticamente les va totalizando acá, ¿no? Copiamos eso, ahora hay un transporte, ¿cierto? Y ahí les va sumando. Hay otro transporte, entonces ahí les va sumando los transportes. Bien, esa es la idea. Entonces, solamente vamos a elaborar esta columna, porque ya he visto que algunos me han pasado actual y propuesto, pero no, el propuesto es para la siguiente tarea, para la tarea 5. De eso se trata también la tarea 5, de elaborar los cursogramas propuestos con las mejoras. Por lo pronto, solamente estamos describiendo, estamos identificando el proceso actual. ¿Listo? Ya más adelante vamos a hacer las propuestas de mejora. ¿Listo? Que las vamos a elaborar acá en la otra pestaña. Fíjense que aquí ya aparece actual y propuesto también, ¿no? Aquí me va a traer la información
que tenía aquí en el actual. 1, 2, 1. Toda esta información me la va a traer, la que ya teníamos en esta tarea. Bien, y a medida que yo vaya elaborando el propuesto, que lo vamos a hacer, como les decía, para la siguiente tarea, para esta no, me va a ir indicando acá las actividades del propuesto. Y va a ser una comparación, ¿sí? Entre la cantidad de operaciones, bueno, de actividades que tengamos acá, va a comparar, ¿no? Ah, es que en la tarea anterior tenía, no sé, aquí en esperas, tenía 3 esperas, ¿sí? En el diagrama propuesto no puedo tener 5 esperas. La idea es que en el diagrama propuesto se disminuyan algunas de esas actividades que no generan valor agregado al proceso, ¿sí? Que lo detienen, que lo vuelven más costoso. ¿Listo? Entonces, la idea es que estas actividades, transporte, inspección, espera, almacenaje, se disminuyan o por lo menos que se mantengan igual. Pero no puede ser posible que planteemos una propuesta incrementando o empeorando el proceso, porque eso también se ve en las entregas, ¿sí? De la tarea 5. ¿Ven? Entonces, no, teníamos 2 esperas, pero ahora en la propuesta tengo 4 esperas, ¿sí? O aquí tenía 3 transportes, pero tengo ahora 5 en la propuesta. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? La idea es poder eliminar a partir de esa propuesta, de esa mejora, estas actividades que no agregan valor al proceso. Bien, entonces eso va a ser para la tarea 5, como les decía, por lo pronto, solamente el actual. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos por acá en este diagrama? Bueno, les pasé la plantilla para que se les facilitara, ¿no? Aquí ya no es más. Ujú. Actual propuesto. Bueno, aquí marcar con la X que es actual. Y listo. Bien. Entonces, eso sería para los cursogramas que nos están pidiendo por aquí en el paso 3. Bueno, no sé si hasta acá tengamos alguna pregunta de lo que han venido trabajando de sus procesos, porque a veces trabajan procesos de servicios que, bueno, uno dice que no se pueden trabajar. Obviamente se pueden aplicar algunas de estas herramientas, pero es un poco más complejo poder identificar muchos aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese cursograma analítico se realiza principalmente para procesos de ensamble o para procesos de producción. Bien, pero habría que adaptarlo, ¿cierto? Para trabajar procesos de servicio. Obviamente en los procesos de servicio también hay este tipo de actividades, ¿no? Tenemos inspecciones, también tenemos operaciones, ¿sí? Ya no de transformación de un producto como tal, pero sí para poder ejecutar o desarrollar un servicio, para poder prestar un servicio, ¿no? Bueno. Bien, creo que no hay preguntas todavía. Bueno, resulta explicando todo finalmente, revisar las dudas, pero bueno, aprovechemos el tiempo de todas maneras. En el paso 4 nos piden esto, tiempos de ciclo y configuración, ¿no? Entonces, aquí ya teníamos una idea de los tiempos de ejecución, porque los indicamos acá, ¿no? Aquí en este diagrama analítico principalmente identificamos tiempos. Ah, bueno, algo que se me pasaba aquí en el diagrama analítico es que aquí cuando hablamos de distancias, bueno, no vamos a indicar la distancia para cada una de las actividades, ¿no? Porque, por ejemplo, una operación de lijado. Entonces, ¿qué distancia puede tener eso, no? Se hace en la misma estación de trabajo, no vamos a mover el material, ¿no? Entonces, aquí no aplica la distancia, ¿listo? Pero sí los tiempos, ¿no? Los tiempos sí aplican para todas las actividades. Las distancias, no. Aquí las distancias para los transportes principalmente, ¿no? Es que aplican las distancias. Puede que, no sé cuál otra actividad de pronto, no sé, una inspección. A menos que se vaya inspeccionando a medida que vaya, no sé, en una banda transportadora, que se realiza la inspección de un punto a otro en esa banda transportadora, tal vez aplicaría alguna distancia, ¿no? Bueno, eso depende de cada proceso, ¿sí? Entonces, la idea es que donde aplique distancia la indiquemos, donde no, pues obviamente no vamos a indicar allí nada. ¿Listo? Otra cosa también aquí estos diagramas es que algunos almacenamientos, por ejemplo, cuando se trae la materia prima, ¿cierto? Se almacena allí, se guarda para tenerla disponible. Entonces ustedes las colocan aquí como una primera actividad, almacenamiento. Así comienza el proceso. O puede ser al final, ¿no? Cuando ya el producto terminado se almacena y se guarda. Pero
esas actividades es mejor no considerarlas aquí en el diagrama porque pues eso va a generar tiempos muy largos, ¿no? Pues por ejemplo esa materia prima, en promedio, ¿cuánto tiempo se puede tener almacenada? Obviamente eso depende del tipo de materia prima, ¿no? Pero pueden ser tiempos muy largos. Entonces, si vamos a sumar acá tiempo de almacenamiento 20 días, con una operación que dura 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, pues obviamente aquí los tiempos nos van a quedar muy alterados, ¿sí? Entonces va a parecer que este proceso pues está pésimo, ¿no? Que genera tiempos muy largos. ¿Listo? Entonces, esos almacenamientos, ese tipo de cosas que genera tiempos muy grandes, es mejor no considerarlo, ¿sí? Consideremos el momento en que se saca la materia prima para poderla utilizar hasta el momento en que ya tenemos el producto terminado. Ya son tiempos consistentes, más coherentes con el proceso. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, ¿en qué habíamos quedado por acá? Los tiempos de ciclo que ya los habíamos identificado allí en los cursogramas, ¿no? La idea es poder principalmente identificar acá los tiempos de configuración. ¿Qué es eso de los tiempos de configuración? Son los tiempos de alistamiento, ¿sí? De ese proceso o de esa tarea que se va a ejecutar. Bien, bueno, por aquí en la presentación se hablaba algo de eso también. A ver, por acá, por acá. Entonces, tiempos de configuración, tiempo necesario para preparar una máquina, equipo o proceso antes de iniciar la producción de un nuevo lote o serie de productos. ¿Sí? Puede ser ese proceso inicial, antes de comenzar la producción. ¿Qué necesitamos hacer? Ah, bueno, limpiar la maquinaria, ¿cierto? Ajustar las boquillas de la máquina, si es una máquina inyectora, por ejemplo. Entonces, se requiere esos ajustes antes de comenzar el proceso. Obviamente se van a necesitar unos tiempos. Entonces la idea es poder identificar, ¿no? Ese tiempo de alistamiento o de todo el proceso, o algunos lo trabajan para cada una de las tareas del proceso. Puede que sea un proceso muy grande, ¿cierto? Entonces, para poder ejecutar esa fase del proceso, pues también necesitamos un alistamiento de esa maquinaria o del proceso. ¿Listo? Entonces también lo pueden indicar para cada tarea o actividad. ¿Listo? Ajustes, calibraciones, cambios de herramientas, pruebas iniciales. Bueno, ahí hay algunos ejemplos, ¿no? La idea es que esos tiempos de configuración sean los mínimos posibles, porque esto afecta los tiempos de ciclo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de tiempo de ciclo, bueno, se puede medir a partir del tiempo total, ¿no? Es tiempo total de producción. Este tiempo total, pues también incluye los tiempos de configuración o de alistamiento sobre la cantidad de unidades producidas. Básicamente lo que hacemos acá es identificar cuánto tiempo se demora en fabricar una unidad, ¿sí? Una unidad de trabajo, una unidad de producto. ¿Listo? Entonces, podemos indicar esta información. Principalmente, como les decía, los tiempos de configuración, porque, bueno, los tiempos de ciclo de desarrollo de cada actividad, pues los tenemos en los cursogramas. ¿Listo? Bueno, ¿qué otro aspecto nos piden por acá? Los tiempos de inactividad y mantenimiento, es importante identificarlos porque, pues, esto también afecta a los tiempos del proceso, ¿no? Entonces, ¿dónde tenemos inactividades en el proceso, demoras, esperas? ¿Cuántos son los tiempos promedio de mantenimiento? Porque se necesitan para los procesos, ¿no? Mantenimiento preventivo principalmente, ojalá no sea correctivo. Pues si hay mantenimiento correctivo, pues indica, no hay problema, ¿no? Porque muchas empresas, pues, no hacen ese tipo de mantenimiento preventivo, sino correctivo, pues indicamos efectivamente cuánto tiempo se pierde porque se detuvo el proceso y tocó hacer el mantenimiento de la máquina, ¿no? Eso es mantenimiento correctivo. Bien, entonces miremos acá qué nos indica. Entonces, esos tiempos de inactividad, periodos en los que un proceso, máquina o recurso no está operando debido a fallas, falta de insumos o tiempos de espera entre tareas. Están asociados con esos tiempos de espera que ya habíamos identificado en el cursograma analítico. Bien. Entonces, esos tiempos de inactividad pueden ser programados, cambio de turno, ¿cierto? Hay que incluirlos acá como inactividad. El proceso se detiene, ¿cierto? En los cambios de turno o pausas o bueno, algún aspecto específico ya depende de cada proceso, ¿no? Donde no se pueda fabricar, se detenga el proceso.
no programados, fallas, falta de materia prima, como los que indicábamos acá inicialmente, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a identificar en qué parte del proceso o cuáles son los tiempos que se están perdiendo dentro del proceso. Bien, identificar esto nos ayuda a proponer acciones de mejora. Esa es la idea, ¿no? No solamente, sí, es que el proceso tiene estos tiempos de inactividad, tiene estos tiempos de mantenimiento, pero se queda ahí ya, ¿no? No, la idea es poder validar, ¿no? Estos tiempos de inactividad son muy largos, se está perdiendo mucho tiempo aquí. Podríamos hacer esto, ¿sí? En el cambio de turno podríamos hacer esto, que sea más rápido, ¿sí? O que no falte la materia prima, que siempre esté allí disponible, crear alguna estrategia para que estos tiempos se disminuyan. Bien, entonces para eso es que los identificamos, para hacer propuestas de mejora también. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos? La idea es que se identifiquen esos tiempos, ¿no? Porque pues algunos he revisado por allí, tiempos de inactividad, se pierde tiempo porque hay que revisar la máquina. Pero bueno, ¿cuánto tiempo es el que se está perdiendo en promedio? Se hace una estimación, obviamente pues nosotros no tenemos tal vez toda la información del proceso, podemos estimar, ¿no? Más o menos se están perdiendo tantos minutos o tantas horas en el día, ¿cierto? O en el mes o en la semana, como lo quieran presentar, pero que indiquemos valores específicos de esos tiempos, ¿no? Porque con esos valores es que podemos analizar, ¿sí? Con la parte cuantitativa, porque con la cualitativa no tanto. Bien. Bueno, desperdicios y retrabajos. Volumen de desperdicio, es decir, indicar aquí qué cantidad de materia prima o de productos en proceso, productos terminados se está perdiendo en el proceso. También es importante para tomar acciones correctivas. Bien, entonces es importante que identifiquemos la cantidad o el volumen, ¿no? Puede ser porcentual o puede ser por unidad, ¿no? Se está perdiendo el 20%, el 5%, el 2% de la materia prima que se está utilizando por tal motivo, ¿no? También es importante identificar esas causas para poder proponer acciones de mejora. Bueno, y la frecuencia de retrabajos. Cuando hablamos de retrabajos es volver a procesar algo, ¿cierto? Bueno, por aquí nuevamente tenemos algo de eso. Tiempos de mantenimiento. Bueno, esto ya lo estábamos revisando acá. Bueno, ya nos pasamos a los cuellos de botella. Creo que eso me quedó por acá. Creo que esta me quedó cruzada. Ya lo he visto por acá abajo. Desperdicios, ¿no? Ok, de recursos, de materiales, bueno, por ahí algunas estrategias de pronto para disminuir esos desperdicios, ¿no? Lean Manufacturing, cero desperdicios, que pues pueden ser útiles, ¿no? En algunos procesos. Bueno, no la vi por acá. Ahí. Bien, retrabajos o reprocesos, ¿no? También indicar la cantidad y la frecuencia, ¿no? De esos desperdicios y retrabajos. ¿Sí? ¿Cuántos retrabajos o cuántos reprocesos se pueden hacer en una jornada, en un día, en una hora? Bueno, ustedes lo validan allí. Y la frecuencia, ¿no? Cada cuánto se están presentando esos retrabajos, ¿sí? No es que más o menos cada día hay que hacer un reproceso para tal cosa, ¿sí? O en cada hora hay que volver a procesar esto por tal y tal y tal, ¿sí? Entonces, esa frecuencia o cada cuánto se presentan esos retrabajos, ¿cierto? O desperdicios, pues también es importante identificarlos, indicarlos allí. Bueno, y finalmente, oportunidades y acciones de mejorar el proceso. Tengan en cuenta que hay que desarrollar estos tres punticos, porque algunos dicen, oportunidades y acciones de mejora y empiezan a generar un listado allí de qué se puede hacer para mejorar el proceso. Eso está bien, pero como complemento, ¿no? Porque aquí lo que nos piden dentro de esto es identificar cuellos de botella. ¿Qué es un cuello de botella? Aquella etapa del proceso en donde se reduce la velocidad del proceso o se detiene el proceso, ¿sí? Es punto en el proceso donde se acumulan retrasos o se ralentiza el proceso, como le indican acá. Y por acá también teníamos donde la capacidad es menor que la demanda, causando acumulación de retrasos. Entonces, puede que una máquina tenga determinada capacidad, no sé, puede procesar 20 piezas, ¿cierto? Al tiempo, pero tenemos una máquina más adelante en la siguiente etapa que solamente puede procesar 5 piezas al tiempo. Entonces ahí vamos a tener un cuello de botella, ¿cierto?
Entonces, la idea es que podamos identificar esas etapas del proceso o esas actividades o tareas que ya habíamos identificado en los cursogramas y podamos validar, ¿cierto? Dónde se ralentiza el proceso o dónde casi que se detiene el proceso. ¿Listo? Para tomar acciones correctivas, ¿no? Entonces, bueno, puede que uno plantee allí, no, es que hay que cambiar la máquina, ¿cierto? Conseguir una máquina o comprar una máquina de mayor capacidad para evitar ese cuello de botella, pues eso es válido. Uno puede hacer las propuestas que quiera, ¿cierto? Bueno, ok, entonces la idea es poder eliminar ese cuello de botella y que tengamos un flujo continuo en el proceso, que tengamos un balanceo de líneas, ¿cierto? Que no tengamos allí retrasos o que el proceso se detenga o se ralentice en alguna de sus etapas. Bueno, ok, entonces debemos identificar esos puntos del proceso. Actividades que no agregan valor, ¿no? Entonces, ya en los diagramas en los cursogramas habíamos identificado qué tipos de actividades pueden ser, ¿no? Aquellas que generan demoras, ¿cierto? O que tengamos muchos transportes dentro del proceso, ¿sí? Y que realmente no sirva para mucho, puede que se haga una mejor distribución, un layout en la planta o allí en el área de producción, de forma tal que se puedan eliminar esas actividades que no agregan valor al proceso. ¿Listo? Bueno, miremos acá algunos ejemplos de eso. Creo que lo vea por acá. Entonces, esas actividades que no agregan valor consumen recursos, tiempo o esfuerzo sin contribuir al valor final del producto, ¿sí? No le agregan valor. Sí, ese tipo de actividades, transportes innecesarios, inspecciones que también sean muchas, sean innecesarias, almacenamientos también. Puede haber muchos almacenamientos de producto en proceso, que eso ralentiza también el proceso. Bien, y demoras, obviamente, ¿no? Ejemplos, movimientos innecesarios, los tenemos ahí, tiempos de espera, duplicidad de registros o actividades que se repitan y que no sea necesario hacerlas, de pronto principalmente en los procesos de servicios, retrabajos innecesarios. Bueno, son algunos de esos ejemplos que ustedes deben identificar allí si los tenemos en nuestro proceso o no. Bueno. Y finalmente identificar, bueno, los desperdicios en realidad ya se habían identificado por acá arriba. Acá principalmente es identificar si tenemos variabilidad en las tareas o en las actividades que se desarrollan dentro del proceso. Bien, entonces, ¿qué es eso de variabilidad? Miremos por acá. Entonces, ¿qué es variabilidad? Fluctuaciones en la duración de las actividades dentro de un proceso que afectan la consistencia del flujo de trabajo. Es decir, que tengamos tiempos inconsistentes, que para esa tarea que se está desarrollando, ¿cierto? Esa operación específica dentro del proceso, en alguno de los ciclos puede que nos demoremos, bueno, que esa actividad en promedio se demore un minuto, ¿sí? Pero nos damos cuenta que en los diferentes ciclos ese tiempo está variando bastante. En uno de los ciclos me dio un minuto, ¿cierto? El tiempo de ejecución de esa tarea, pero en el siguiente ciclo ya es minuto y medio o en el siguiente ciclo ya es medio minuto, ¿sí? Esas fluctuaciones, esa variabilidad en los tiempos del proceso no es adecuada, ¿sí? Para eso se trabajan unos tiempos estándar, ¿no? Entonces, la idea es que, obviamente, sí, puede que sea, cuando sean máquinas, pues no hay problema, ¿no? Pero cuando son, hay que considerar más bien, cuando sean operarios, ¿cierto? Hay que considerar que hay un poco de variabilidad, no son máquinas los operarios, ¿sí? Entonces puede que, sí, una tarea la ejecute así, pero que hay una variabilidad pequeña, ¿sí? De cuestión de segundos o minutos, bueno, dependiendo del proceso también, ¿no? De qué tan larga sea esa tarea que estén ejecutando. Bien, pero en el caso de máquinas, esta variabilidad sí debería ser muy pequeña, ¿no? Son procesos que realizan máquinas, son procesos incluso automatizados donde esta variabilidad pues debería ser cercana a cero. Bien, entonces la idea es poder identificar si en algunas de esas actividades que conforman el proceso tenemos o se presentan ese tipo de variabilidades. Bien, esto se debe principalmente a que, bueno, no tengamos tiempos estandarizados, ¿cierto? O que no haya una capacitación o que el personal no tenga experiencia en la ejecución de esas actividades. Por eso se presentan esas variabilidades, ¿no? Entonces, por eso aquí
indican algunas estrategias, ¿no? Implementar estándares de trabajo, capacitación del personal, mantenimiento preventivo, ¿cierto? La máquina no puede estar, puede que no esté trabajando bien, entonces eso también va a afectar a los tiempos de ciclo de ejecución de las actividades. ¿Listo? Bueno, entonces estos serían los puntos, los aspectos que debemos tener en cuenta para desarrollar esta tarea, que bueno, ya habían de pronto tomado en las conferencias anteriores, ya profundizamos un poquito más acá. Bien, entonces no sé, a partir de esta explicación, si tenemos alguna pregunta. No sé, los estudiantes, tenía algunos, varios me habían preguntado que cuándo íbamos a revisar así dudas o inquietudes, pero no los veo, no los veo aquí conectados. Ana María, Edwin, Carmen, Jesús, no, no eran otros estudiantes los que me habían indicado, pero no los veo conectados, porque la idea también era esa, ¿no? Revisar cómo venían trabajando, ¿cierto? Pues para ver cómo les puedo retroalimentar de una vez, ¿no? Sacarlos de dudas. Pero pues veo que no. Pero bueno, por lo menos aprovechamos un poco el tiempo, detallamos un poco más de lo que trata la actividad. No sé si tengan alguna pregunta adicional del desarrollo de esta actividad. Tengan en cuenta que ya está próximo el cierre, ¿no? Ya nos quedan como unos 5 días nada más para terminar la actividad. Entonces, sí les recomiendo en los foros hacer la participación para el working paper. Aquí, bueno, siempre se ha tenido esa dificultad, no solamente para este periodo, casi en todos, que, bueno, el estudiante por diversos motivos ve que nadie participa en el foro, pues él tampoco participa. Entonces así nos vamos a quedar todos los 5 integrantes del grupo sin participar y esperan hasta el final a ver si alguien participa para ver si yo también. No, la idea es participar desde el comienzo. Tenemos casi un mes para desarrollar esas actividades y venimos participando los últimos 2 o 3 días cuando ya uno no les revisa porque uno no alcanza, ya los tiempos no nos dan, porque se viene toda la presentación de los aportes en esos últimos días. ¿Sí? Entonces, faltando 3 días para el cierre de la actividad, ya no se alcanzan a revisar, a retroalimentar esos aportes. Para eso deben utilizar todos los otros 20 y pico días que tienen, ¿sí? De desarrollo de la actividad, para que vayan presentando avances y nosotros los podamos ir revisando con tiempo. Yo estoy pendiente todos los días, ingreso a los foros, reviso, les retroalimento. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa también en la actividad colaborativa? El único punto colaborativo que tenemos del working paper. Entonces, cada quien empieza a enviar allí algunas cosas, algunos aportes, pero no se ponen de acuerdo. Ninguno de los integrantes del grupo se pone de acuerdo y a la final cada quien entrega su parte. Trata de hacer ahí un medio escrito allí de working paper y lo presentan. Y eso baja considerablemente la calificación, porque pues no se evidencia un trabajo colaborativo. Ahí en la última parte de la rúbrica de evaluación tenemos 30 puntos, ¿sí? De participación en el foro y de trabajo colaborativo. Son 30 puntos de los 80 que se están afectando allí en la calificación, ¿sí? Si ustedes hacen aportes allí, pero no consolidan, no se ponen de acuerdo para estructurar un solo documento colaborativo, un solo working paper, pues eso va a bajar la calificación, ¿sí? Y eso les va a afectar considerablemente la nota, son 30 de 50 puntos, ¿sí? Pues no quiere decir que uno les va a poner cero si realizaron aportes, no, pero sí va a bajar, ¿sí? Ya no van a ser 30 puntos, ya van a ser muchos menos por esa forma de trabajar, porque no hay un trabajo colaborativo. Les digo, es el único punto colaborativo y no lo desarrollamos de esa manera, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta eso para, pues para esta parte, para este desarrollo colaborativo, realizar y realizando avances y con tiempo, no esperemos faltando 5, 4, 3, un día para realizar esos aportes porque pues en ese tiempo no se va a alcanzar a hacer un desarrollo colaborativo. La idea es ir enviando aportes, ¿cierto? De esos aspectos que necesitamos allí en el working paper, esas investigaciones de las temáticas y luego entre todos consolidar un documento. Que todos vayan trabajando sobre ese mismo documento, porque esa es la otra. Viene un integrante y presenta, trata de hacer todo el desarrollo, introducción, ¿qué? Resumen, introducción, discusión y bueno, coloca allí todo un desarrollo.
Y luego llega otro estudiante y lo mismo, pone todo su desarrollo. Este es mi working paper, como si fuera individual el asunto y no es así, ¿sí? No es así. La idea es que todos vayan trabajando sobre ese mismo documento. ¿Listo? Puede que sí, realicen aportes individuales de esta partecita, pero que luego todos se pongan de acuerdo y consoliden y empiecen a perfeccionar, a mejorar ese working paper. Esa es la idea del trabajo colaborativo, ¿sí? Y aquí sí se falla siempre en eso, ¿no? Que, como les digo, esperamos, no es que nadie participe, entonces yo tampoco voy a participar y yo lo presento individual y ya. No se trata de eso, ¿sí? Obviamente no se está obligando a trabajar de manera colaborativa. Eso depende, ¿no? Porque en algunos grupos puede que solamente participe uno, ¿cierto? Eso puede pasar. Entonces, bueno, ¿cómo desarrollo mi trabajo colaborativo si yo solo participe? Bueno, ahí sí puede presentar el working paper de manera individual, ¿sí? Porque ninguna otra persona participó en el foro. ¿Listo? Es la única forma de hacer esto individual. Bien, pero si se evidencia participación de los demás integrantes en el foro, cada quien coloca ahí un working paper diferente y no se ponen de acuerdo, eso ya es otra cosa. ¿Sí? Eso ya es otra cosa. No hay un trabajo colaborativo y eso baja bastante la calificación en este aspecto. ¿Listo? Porque todos participaron y no se pusieron de acuerdo para unificar, para presentar un solo working paper. ¿Listo? Entonces en esta parte sí estamos fallando bastante. Bueno, por aquí tenemos la mano levantada. Jesús, ¿tienes alguna pregunta? Hola, buenas noches, tutor. Buenas noches. Bueno, tutor, lo que pasa es que pues mi pregunta es para el tema del working paper, la parte colaborativa, Ujú. y es que especialmente usted realiza retroalimentaciones cuando uno pues realiza el trabajo, sí, de manera grupal con los cinco integrantes y todo el desarrollo, sí, pero especialmente hace, digamos, constantemente retroalimentaciones en el tema de la introducción y en el tema de la discusión de los capítulos del working paper. Ujú. Digamos, pues especialmente que hay que seguir como unas especificaciones por cada párrafo o cada orden. Y Sí, lo pues que en está el en la tema de la plantilla. discusión, digamos, la comparativa, digamos, como que los compañeros o mis compañeros de pronto no tienen claro esa parte, digamos que es comparar un artículo, o sea, de los que se hayan elegido en el estado de arte o en el marco Sí. teórico con los resultados actuales. Entonces sí me gustaría que pronto explicara, digamos, como esas dos partes para yo mostrarle esta web conferencia a ellos y ellos puedan comprender, digamos, como tal esa parte y Ajá. puedan desarrollar el trabajo a gusto. Bueno, tú estabas conectado desde el comienzo del CIPAS, porque con eso Eh, comenzamos el CIPAS, explicando el working paper. Esto, Sí. sí, digamos, es que, o sea, ellos lo han, justamente por eso, o sea, ellos lo han mirado, digamos, en otras web conferencias, en otra parte, sino que pues ya el tema es con usted, porque usted pues básicamente es el tutor que nos califica. Ujú. Entonces, para que en otras web conferencias lo manejen los tutores, pues lo tengan de otro concepto o digamos, aunque sea lo mismo, pero miren de pronto otras cosas, ¿sí? Ok. Entonces, Bueno, estaría de todas bueno que allí le maneras, explicaran. listo, si retomémoslo si quieres, igual Sea como al lo que comienzo. es válido para usted, presenta, o sea, para que nosotros le Sí. presentemos y que usted lo dé, digamos, como bien hecho. Bueno, listo. Igual ya les había indicado algo al comienzo, ¿no? Pero bueno, aquí la clave es poder identificar lo que pide cada uno de estos capítulos en la estructura o en la plantilla que tenemos acá. Esta plantilla es la misma en todas las tareas. La que ya hicimos la tarea 2, en esta tarea 4 y en la tarea 5, hasta ahí vamos a trabajar esta plantilla. Y es la misma estructura. ¿Listo? Lo único que cambian son las temáticas. ¿Listo? Esto es lo único que cambia. Bien, son temas diferentes, obviamente, dependiendo de la etapa de desarrollo que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces aquí estamos ya trabajando herramientas de registro de análisis, entonces por eso nos enfocamos en esta parte, ¿no? En la parte de tiempos también. Entonces por eso abordamos esas temáticas. ¿Listo? Que es lo único que cambia, como les decía. Entonces, sí, aquí en el working paper se presentan principalmente problemas con esta parte de la introducción, que la hacen de manera general y no tienen en cuenta estos puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntos. ¿Listo?
Y lo mismo en la discusión. Si en el desarrollo no hay mucho problema porque efectivamente abordan esas tres temáticas que propone la guía de actividades y las desarrollan en términos generales. Eso no tiene mucho lío, el desarrollo del tema. Pero sí en la discusión volvemos a tener dificultad. Y bueno, en las conclusiones porque se les olvida también por aquí cositas como las limitaciones o el trabajo futuro. Bien. Pero sí, como decía aquí Jesús en la introducción, en la discusión, en donde más tenemos dificultad. Entonces, ¿qué pasa en la introducción? Aquí debemos presentar estos aspectos, ¿no? Inicialmente, pues presentar el tema y destacarla. Bueno, esto va implícito, este primer puntico que tenemos acá, va implícito en estos dos aspectos, ¿sí? Aquí vamos a estar presentando el tema, ¿cierto? Cuando revisemos el estado del arte y hagamos un marco teórico con la temática. Vamos a estar presentando el tema, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, en realidad son 4 puntos los que tenemos acá en la introducción. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar autores, ¿no? Que hayan trabajado acerca de esas tres temáticas que nos presenta allí la guía de actividades. ¿Listo? Entonces, a partir de eso vamos a indicar, ¿no? ¿Qué es lo que han propuesto esos autores? ¿Cómo han trabajado esas temáticas, cierto? ¿Cómo las han abordado? ¿Qué han desarrollado, cierto? ¿O qué opinan esos autores de esos temas? ¿Listo? Aquí es importante la citación, ¿sí? En norma Zapa. Vamos a citar allí, entre paréntesis, cierto, el apellido del autor, coma y el año. Es por lo regular como se cita. ¿Bien? Bueno, entonces eso es lo importante que se debe validar acá en la introducción. Bien, aparte de eso, pues también debemos hablar un poco de la temática, ese marco teórico que mencionan por acá, acerca de esos tres temas, en términos muy generales. Tampoco nos vamos a extender acá, porque para eso tenemos un capítulo de desarrollo del tema donde vamos a profundizar un poco en esas temáticas. ¿Listo? Entonces aquí es en términos generales, ¿no? Aspectos muy generales de esos temas que tenemos allá, esos tres temas que nos están planteando. Bien. Luego de eso vamos a generar un párrafo en donde se evidencie el objetivo de esa investigación, de este trabajo. Bien, pues como les decía, puede ser, este trabajo o esta investigación pretende identificar las herramientas, ¿cierto? Algo así como eso. Bien, un párrafo muy sencillo, pero donde se evidencia ese objetivo. ¿Listo? Y finalmente en la introducción vamos a indicar cómo se va a desarrollar ese artículo, cómo va a estar conformado también en términos generales, ¿no? Va a tener estos capítulos o vamos a trabajarlo en este orden, ¿cierto? Algo así como eso es que hay que indicar aquí en la introducción. De esa forma, pues estaría completa. ¿Listo? Y en la discusión, aquí lo importante es esta parte, ¿no? Destacar los resultados encontrados más importantes. Entonces, de esta indagación inicial acá de autores, ¿cierto? Y este desarrollo de las temáticas, vamos a revisar qué es lo más importante, qué podemos como identificar principalmente de esas temáticas. Eso lo vamos a empezar a describir acá. ¿Listo? Es que estas herramientas se utilizan principalmente para describir, ¿cierto? Todos esos aspectos que hayan identificado allí como relevantes. Bien. Y luego los van a empezar a comparar. ¿Sí? Este tipo de herramientas, identificamos tal aspecto y coincide con lo que dicen estos autores, los que ustedes indagaron, los que presentaron aquí en el estado del arte de la introducción. Para eso es que se hace el estado del arte de la introducción, para que en la discusión podamos hacer esas comparaciones. ¿Listo? De eso se trata la discusión. Bien. Y en las conclusiones, esos 3 punticos, ¿no? El primero que está aquí en la guía de actividades, ¿no? Incluir un comentario, así sea uno solo, de la importancia de esas temáticas dentro de la ingeniería industrial. ¿Listo? ¿Qué utilidad tienen esas herramientas para la ingeniería industrial? ¿Para qué le pueden servir a un ingeniero industrial? Bien. Y esta parte, limitaciones del trabajo. Pues, ¿qué tuvimos allí como limitante? No pudimos indagar, bueno, no sé, bases de datos, ¿cierto? Limitadas, o bueno, lo que se les ocurra allí, o falta de información, o no hay un desarrollo completo, ¿sí? Alguna limitación que ustedes puedan identificar acá del trabajo desarrollado. Bien.
Y finalmente, pues proponer trabajo futuro. Como ustedes ya indagaron de las temáticas, ¿cierto? Y ya identificaron lo que se ha trabajado, lo que se ha venido trabajando a lo largo del tiempo sobre esas temáticas, ustedes pueden decir, ah, no, yo considero que adicionalmente a esto se podría revisar estos aspectos o aplicar este tipo de herramientas en determinado tipo de industrias, de procesos, en donde tal vez se haya utilizado muy poco, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué se podría hacer a partir de lo que ya investigamos? Bien, entonces esos serían como los aspectos relevantes del working paper y donde nos equivocamos con frecuencia porque hacemos un documento muy general y no es así. Debemos seguir las pautas. Para eso está esta plantilla. O si no, les diríamos, no, pues genere allí un documento de investigación y organícelo como quiera y ya. ¿Cierto? Pero no, hay una serie de pasos, unos puntos que debemos cumplir para que efectivamente pues se haga un desarrollo adecuado, ¿no? Que es lo que se pretende hacer acá acerca de esas temáticas. ¿Listo? Bueno, ok, entonces espero que esto nos quede claro, que no nos siga afectando en la calificación esta parte colaborativa. ¿Listo? Bueno, y en la parte individual, no sé si haya alguna pregunta de esos 4 puntos que hay que desarrollar, que cada quien lo aplique en su proceso, no se les olvide, que es que de todas maneras a ver si tenemos acá, aquí en cada foro, ¿cierto? De las tareas, pues está la indicación, ¿no? De cómo es el trabajo. Aquí en este diagrama lo podemos identificar. El director muy amablemente pues nos regala esta información inicial en los foros. Sí, él abre el foro con esta información. Entonces, para cada una de las tareas nos indica específicamente cómo se va a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte colaborativa? Si ustedes ven acá, lo único que aparece es el working paper. Entonces, no sé por qué resultan haciendo el working paper individual y aplicado a su proceso. Bien, entonces, toda la información está allí disponible. Lo que pasa es que tenemos que revisar bien esa información. ¿Listo? O preguntarle al tutor en los foros, enviar correos si no entendemos. Allí con gusto se aclaran todas estas dudas. O preguntar también en los IPAs, obviamente. Y el trabajo independiente son los pasos 2, 3, 4 y 5. Aquí están. Bien. ¿Listo? Los que les mencionaba son, bueno, el desarrollo del CIPAS que estuvimos haciendo hoy. El informe final también me preguntan muchos. Bueno, ¿y cómo entregamos esto? ¿Hacemos un solo documento o hacemos todo el desarrollo dentro del working paper? Bueno, eso hacen allá unas combinaciones, pero pues también está detallado en la guía de actividades. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que debemos entregar finalmente? Por aquí están las evidencias, ¿cierto? Las evidencias a desarrollar colaborativamente son, bueno, ¿qué es lo que vamos a entregar al final? Es un informe final por grupo. Esa es la idea, no que cada quien entregue su parte como ocurre en algunos de los foros, cada quien entrega su pedazo y ya. No, aquí la idea es que un solo integrante del grupo entregue un informe final. ¿En qué consiste ese informe final? La estructura de siempre, no de todos los trabajos. Portada, introducción, objetivos y aquí al final unas conclusiones y unas referencias bibliográficas, ¿no? La estructura de siempre. Bien. Y en el desarrollo, después de los objetivos, ¿qué vamos a trabajar allí o a indicar allí en ese informe? El working paper que es colaborativo, uno solo, ¿sí? Un solo working paper colaborativo dentro de ese informe final. Y después de ese working paper, sí vamos a colocar los trabajos independientes que hizo cada estudiante, los que participaron del grupo. ¿Listo? Con el desarrollo de cada uno, ¿no? De los pasos 2, 3, 4 y 5. Lo que hizo cada estudiante para desarrollar esos pasos 2, 3, 4 y 5. Entonces, estudiante Jesús, este es su desarrollo, sus 5 pasos. Siguiente estudiante, Andrés, sus 5 pasos. ¿Listo? Así lo vamos a trabajar. Bien, tengan en cuenta que aquí la introducción y los objetivos del working paper son diferentes a la introducción y los objetivos del informe final. No son los mismos. Sí, por ahí también teníamos dificultades con esto. Ah, no, es que yo hice la introducción, los objetivos, ahí están, pero es que esos son los del working paper, no los del trabajo final. Bien, entonces para que tengamos allí claridad en lo que vamos a entregar. ¿Listo? Entonces, recomendación, pues trabajar oportunamente, ¿no? No dejar para el final porque se complica.
Se complica porque no va a haber trabajo colaborativo, ¿cierto? Y no va a haber revisión de aportes, ¿sí? De los aportes individuales que ustedes tengan que hacer, del desarrollo individual. No va a haber retroalimentación de eso, ustedes van a entregar a ciegas, ¿sí? Entonces la idea es que vayan realizando aportes desde el comienzo. Como les decía, tenemos más de 20 días para desarrollar cada una de estas actividades. No podemos estar participando el último día. Mucha gente que llega el último día faltando una hora para entregar y suben ahí su aporte, pero bueno, ¿eso para qué sirve? No sirve de mucho, ¿sí? Incluso algunos que ni siquiera suben los aportes en los foros. Aparece simplemente en la entrega, pero nunca participó, nunca dijo hola ni siquiera en el foro. Y después están diciendo por qué tan bajita la nota, ¿sí? Entonces, esos trabajos es participar. Tutor, Esto no es presentar algo ahí al final y ya. ¿Listo? Señor Jesús. sí, tutor, respecto a las calificaciones, sí, de pronto es que algunos compañeros se han quedado de pronto porque, bueno, sí se realiza aportes en el foro, se realiza, digamos, como tal, o sea, todos los cumplimientos de la rúbrica de evaluación, ¿sí? Ujú. Sino que un ejemplo es que de pronto, o sea, la nota máxima está en un rango digamos, lo máximo son 50 puntos, ¿sí? Pero la nota 80. máxima está en un rango de 45 a 50, digamos como un ejemplo. Entonces uno Ujú. saca, digamos, 45 puntos, alcanza pues el nivel máximo, pero entonces uno qué debe hacer para obtener la totalidad de los puntos, porque si se suma en cada ítem, pues esto va bajando y pues a la final, en la nota Ujú. final se ve reflejada, digamos, como tal el Bueno, bajón de puntos. sí, claro. Obviamente, bueno, un aspecto importante que les acabé de mencionar es participar desde el comienzo, ¿sí? Empezar a enviar aportes, así sea de a poco, ¿cierto? Ah, bueno, tengo el paso 2, lo envío para que me lo revise. Tengo el paso 3, lo voy enviando, ¿sí? Así sea así. ¿Bien? Y con eso vamos a ir identificando en dónde estamos fallando, porque para eso se retroalimentan lo que ustedes entregan allí en los foros, ¿sí? Entonces, esa es una forma, ¿no? Entregar oportunamente y estar, bueno, haciendo que el tutor les retroalimente las actividades. Yo siempre, todos los días, como le digo, ingreso a los foros y les voy retroalimentando. Obviamente, puede que ustedes suban un aporte y se lo retroalimente hasta el día siguiente o después de 2 días, máximo 3 días, tal vez, pero eso ya depende del flujo de las entregas que tengamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita ahí estoy revisando, ya tengo unos atrasados como de 2 días porque pues ya el volumen de entregas ha sido mayor, ¿sí? Entonces ya se empieza uno a quedar un poquito, pero uno trata de sacarlo. ¿Listo? Entonces, ese es un aspecto importante, ir entregando para que el tutor le vaya retroalimentando. Otro aspecto importante es leer muy bien lo que pide la guía de actividades, ¿sí? Lo que se indica en los anexos. Asistir a los IPAs. Muy poquitos asisten a los IPAs. Ese también es un problema, ¿sí? Se generan dudas, pero no asisten a los IPAs para poder consultar. Por eso se tratan de programar de noche para que todos puedan asistir, considerando que pues la mayoría trabaja, ¿cierto? Entonces después de las 7 de la noche se están programando para que la mayoría puedan asistir, pero que en realidad asisten muy pocos. Y esa es otra falencia que tenemos allí también, ¿no? Si no pueden asistir, bueno, está bien, revisemos las grabaciones. Pero uno se cansa de subirles allá todas las grabaciones y ni siquiera las revisan, ¿sí? Ahí también se explica al detalle cómo se deben desarrollar cada uno de estos puntos. Bien, para eso se hacen los CIPAs. Bien. Y bueno, puede que ya no entendamos ni en el CIPAS ni en la retroalimentación que me hizo el tutor, pues ya escribimos al tutor un correíto, ¿sí? Si podemos reunirnos o si podemos validar un aspecto específico o si me puede enviar alguna información, algún referente, algún video. Claro, con mucho gusto nosotros los apoyamos allí, ¿sí? Para que ustedes puedan entender la temática, porque a veces sí, en la sola retroalimentación uno les escribe allí, puede que no entiendan lo que uno les está escribiendo. Entonces ya nos vamos un poco más al detalle, enviamos un correíto, por favor me explica este aspecto, en esta parte específicamente es que no logro entender, ¿listo? Y allí nosotros miramos cómo hacemos para que les quede claro, ¿sí? Es ese desarrollo, pero con tiempo. Aquí el principal problema, yo entiendo, sí, todos trabajamos, todos tenemos obligaciones, familia, sí, pero si nos matriculamos es porque nos comprometemos también a dedicarle tiempo al estudio. Así sea
es cuestión de organizarnos, ¿no? Así sea, no sé, media horita, 15 minutos al día, ¿sí? Pero organicémonos para poder desarrollar las actividades. Esto no se presenta de la noche a la mañana. Si ustedes se dan cuenta, son varios pasos los que desarrollamos en cada tarea. Entonces, esto no se desarrolla la última tarde allí a ver qué presento, ¿sí? Porque es un trabajo integral, no es solamente un trabajo individual, también es un trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, si queremos sacar una buena calificación, como todo, hay que ser dedicados, hay que trabajarle, hay que consultar. Si no entiendo, hay que preguntarle al tutor. ¿Listo? Bien, porque cada actividad tiene una guía de actividades y están las especificaciones de desarrollo de cada una. ¿Listo? De cada uno de los puntos que debemos trabajar. Bien, entonces, así podemos obtener la máxima calificación. Se habla de promedios, bueno, eso depende de cada grupo. Sí, puede que sí, en algunos grupos el promedio de calificación sea bajo, incluso puede que ninguno apruebe la tarea, pero en otros grupos sí, sacan el puntaje completo, 80, ¿sí? Entonces, eso depende del desarrollo que haga cada grupo y que haga cada estudiante, porque tengan en cuenta que la calificación no es toda grupal, solamente un punto es grupal, el resto es individual, entonces por eso pueden haber calificaciones diferentes en el mismo grupo. ¿Listo? Porque 4 de los pasos son individuales. Bien. Bueno. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta general. ¿Ya presentaron el componente práctico o ya lo tienen programado los laboratorios? Ese es otro aspecto importante, ¿no? Esos son 110 puntos. Algunos no lo presentan, no van y pues ahí ya nos queda más complicado aprobar el curso. Se pierden 110 puntos de 500. Eso es mucho. Entonces, espero que no tengamos dificultades al momento de pues, presentar el componente práctico. Revisen la programación, ¿no? Es fácil, uno busca por ahí por internet, programación, componente práctico UNAT, y allí le salen ese Excel que tienen compartido, ¿no? De todas las escuelas. Entonces ahí para que puedan consultar y lo mismo, programar ahí en el aula el componente práctico. ¿Listo? Si de pronto no pueden asistir, quieren cambiar la fecha, pues también pueden buscar allí los líderes, ¿no? También en internet, líderes de laboratorio, líderes de componente práctico de la UNAD. Y ahí les aparecen por zonas, quiénes son los líderes, ¿sí? Los correos, los contactos, ustedes le escriben a ellos. No pude presentar en tal fecha, estaba trabajando, la podríamos reprogramar y ellos le colaboran. Sí, ellos son los encargados de esa parte. Nosotros los tutores sí no podemos hacer reprogramación de laboratorios. Son los líderes los que manejan esa parte por zonas. ¿Listo? Bueno, ok. Creo que ya no hay más preguntas, ¿cierto? No, profe, muchísimas gracias. Perfectamente claro. Bueno, listo. Entonces, seguirle trabajando a eso. Aprovechemos estos días para tratar de hacer los aportes que alcancemos a retroalimentarles. Bueno, no esperemos el último día porque ya es muy complicado. Bueno, entonces espero que pasen una buena noche, que esto les haya servido un poco más para aclarar esas dificultades, dudas que hayan podido tener para el desarrollo de esta tarea. Bueno, es que tengan una feliz noche. Bueno, Estén muchísimas muy bien. gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Muchísimas vale, con gracias, gusto. doctor. Buenas Bueno, noches. bueno, hasta luego, buenas noches.